Lo que oirás a continuación es la parte final de la historia en la que fue basada la película Dead Silence. Si no has visto la parte 1 y 2 de este relato, te recomiendo que pauses el video y da clic en la esquina. Así sabrás cómo llegamos hasta este punto de la historia. El proyectil impactó en la pierna de uno de ellos, tirándolo al suelo instantáneamente. Los gritos de dolor se confundían con los reclamos que hacía el que había disparado. Pero no hubo tiempo de más. El viento sopló muy fuerte y los susurros que el viento acarreaba hicieron estremecer a los hombres hasta el punto de la locura. El poco razonamiento que había en ellos se perdió, y las pisadas se convirtieron en una huida desenfrenada por alejarse de esos susurros que segundo a segundo se aclaraban hasta ser totalmente entendibles. Era la voz de Edgar, y repetía una y otra vez lo mismo que les dijo en el teatro. El campesino encontró una nueva horda para jugar. Las balas comenzaron a dispararse sin control ni objetivo. El miedo accionaba los gatillos mientras ellos huían, dejando atrás al hombre herido, quien intentaba por todos los medios levantarse y escapar, pero le era prácticamente imposible por su maltrecha pierna que sangraba cada vez más. Las balas en los revólveres se terminaron, y fue cuando los hombres buscaban recargar que apareció un destello frente a ellos. El aire frío del teatro se remarcó hasta concentrarse en ese destello que se desvaneció, dejando frente a sus miradas una figura que reconocían perfectamente. Era McCarthy, cargando en sus brazos a Edgar, quien los miraba fijamente a todos y cada uno de ellos. McCarthy, inexpresivo, inició un paso lento hacia los aterrorizados hombres. Su extraño caminar y su pálido e indiferente rostro no hacía más que hacerlos retroceder, tropezándose entre ellos mismos. Se echaron atrás hasta que se encontraron con su cruel realidad. A sus espaldas no había más que un altísimo acantilado, y frente a ellos solo estaba McCarthy. No les quedó duda que habían sido llevados a una trampa tendida por el mismo ventrílocuo. El pánico fue lo único que pudieron sentir al verse arrinconados. La recarga de las pistolas estaba a medias. El pavor que tenían no los dejaba ni siquiera recargar sus armas debidamente, pero no esperaron hacerlo bien. Apuntaron hacia McCarthy y jalaron el gatillo tan rápido como les fue posible. El ventrílocuo recibió los impactos directo al pecho, pero no se detenía. Su paso seguía lento pero constante. Su rostro no hacía ningún tipo de expresión de dolor ni de ningún otro sentimiento. Solo les miraba y avanzaba con Edgar en sus brazos. Los hombres siguieron disparando al no saber más qué hacer, hasta que vaciaron sus armas por completo. Incluso el ebrio que había sido herido disparaba desde el suelo. Al recargar sus armas de nuevo, notaron que el paso del trajeado hombre
había disminuido un poco y parecían estarlo deteniendo, hecho que les animó a continuar su labor y así recargaron de nuevo y esta vez más confiados de lograr su objetivo. Apuntaron de nuevo y dejaron ir cada bala directo al ensangrentado traje del ventrílocuo. Sangraba como cualquiera, pero no se detenía a pesar de haber recibido impactos prácticamente en todo el cuerpo, o eso parecía. Ya que comenzó a detenerse y mostrarse debilitado, el hombre en el suelo aprovechó para apuntar directamente a la cabeza del artista y presionar el gatillo. Aquel bizarro hombre recibió el impacto debajo del ojo izquierdo y por fin detuvo su andar. Su rostro desfigurado no parecía aún así cambiar la expresión. El resto de los hombres siguieron lo hecho por su compañero y dirigieron sus proyectiles a la cabeza de aquel despojo humano. McCarthy comenzó a ser desfigurado ante los disparos que uno a uno le iban haciendo mella, hasta que no pudo sostenerse más y cayó lentamente sobre aquel herido en el suelo, aquel que le fue imposible moverse para evitar el desplome de McCarthy sobre su lastimado cuerpo. Aquel infeliz gritaba despavorido que le quitaran al ventrílocuo encima, pero los hombres agotados por el acto sobrenatural que acaban de presenciar no podían mover ni un dedo a favor de las peticiones de su compañero. Tan solo se limitaron a caer de rodillas al borde de aquel acantilado en el que estuvieron a punto de caer. El momento se volvió de calma tensa, a pesar de haber derribado a McCarthy. Su cuerpo seguía ahí frente a ellos, el muñeco con la cara en la tierra a un costado y su amigo debajo pidiendo a ser liberado y atendido de su pierna. Así que dos de los tres que estaban de rodillas se pusieron de pie para finalmente ayudar a su maltrecho compañero y largarse de ahí sin buscar más explicaciones. Pero apenas hicieron el movimiento de dar un paso y sus rostros volvieron al pánico que hacía unos momentos, y aún peor, los ojos de todos reflejaban el completo horror al ver que el muñeco apoyaba sus pequeñas manos en la tierra y se incorporaba lentamente frente a sus miradas. Edgar se puso de pie y sonrió para sí mismo y pronunció una vez más las palabras que llevaron hasta ese punto a los escépticos hombres. El campesino encontró una nueva horda para jugar. Esto fue lo último que escucharon los oídos de aquel desahuciado grupo, y lo último que vieron fue a Edgar acercarse con un paso veloz hacia ellos. Los dos que estaban de pie no soportaron más el pánico que corría por sus venas, y en la muestra máxima desesperación se lanzaron ellos mismos de espaldas al vacío del acantilado. El otro tipo, que aún estaba de rodillas, no supo qué hacer. Realmente su miedo era tanto que había dejado de pensar. Solo podía ver al muñeco parado a un lado suyo y a sus dos amigos cayendo hacia una muerte rápida que él estaba deseando en esos momentos. Sin embargo, no era capaz de moverse, paralizado totalmente en cuerpo y mente. Edgar miró cómo caían aquellos infelices hasta estrellarse contra las rocas que terminaron con sus vidas.
Cuando los vio caer, giró sus ojos al hombre que estaba de rodillas, estiró su brazo y poniéndole su pequeña mano en la frente, le sonrió antes de empujarlo y verlo caer hasta impactar al lado de aquellos destrozados cadáveres. Edgar disfrutó cada segundo que duró la caída y muerte de los desdichados hombres, y entonces se giró y aún estaba el otro tipo malherido, atrapado debajo del cuerpo de McCarthy. Estaba indefenso, no tenía balas y aunque las tuviera, el miedo lo había sobrepasado hace tiempo como para intentar defenderse. Así que se limitó a seguir con la mirada cada paso que daban los pequeños pies del muñeco, acercándose a él con una calma que solo le hacía desear que terminara con su vida lo antes posible, pero esto no sucedió así. Edgar puso sus manos en el rostro de aquel hombre y acercándose hasta que sus ojos quedaron a centímetros, le miró fijamente hasta que un destello salió de sus vacíos ojos. En ese momento, el hombre herido dejó de moverse, relajando sus brazos y dejándolos caer en la tierra. Un segundo después, inhaló violentamente y subió sus manos finalmente para quitarse el cuerpo de McCarthy encima. Se puso de pie como si su pierna no hubiera sido herida jamás, y mirando el cuerpo de aquel desfigurado zombi, le quitó el pañuelo que éste cargaba para adornar su traje negro, y volvió la mirada a Edgar. El muñeco alzó los brazos, y el nuevo McCarthy lo levantó, y sacudiéndole la ropa, comenzó a andar hasta que metros después, el frío que acompañaba al muñeco los hizo desvanecerse como si nunca hubieran estado ahí. A la distancia llegó corriendo Harold, el periodista que siguió a los hombres pero los perdió de vista y solo caminó en búsqueda de ellos. Vio el cuerpo de McCarthy hecho pedazos en el suelo, el terreno con manchas de sangre por todos lados y aquellos pobres hombres muertos al final del acantilado. No sabía qué pasaba, pero se concentró en el cuerpo de aquel despojo a sus pies. Su rostro estaba hecho pedazos a causa de las balas, pero en su cuello había una cicatriz que le hizo recordar y confirmar las dudas que tenía mientras veía el rostro del ventrílocuo en cada actuación que presenció. Ya no tenía duda alguna de ver esa cicatriz. Ese cuerpo era el de un asesino al que habían capturado y sentenciado a morir en uno de los pueblos donde McCarthy se había presentado hacía unos días atrás. Él mismo cubrió la nota de su ejecución, fotografió el cadáver para publicarla en el periódico para la que él trabajaba. Su credulidad estaba doblándose ante las evidencias. McCarthy siempre había usado el cuerpo de un muerto. Entonces, el verdadero ventrílocuo siempre fue Edgar el muñeco. Si esta historia fue de tu agrado, por favor comparte y suscríbete. Así me ayudas a hacer crecer más esta comunidad. Y recuerda que puedes seguirme en redes sociales como Relatos Malditos Oficial. Y si tienes alguna documentación paranormal o alguna historia interesante que quieras contarle al mundo, puedes mandármela al correo que sale en pantalla.